El pasado mes de noviembre se cumplieron 100 años de la publicación del Practicante Gaditano, la primera revista del por entonces Colegio Provincial de Practicantes en Medicina y Cirugía de Cádiz. Una publicación que vio la luz con una periodicidad mensual entre 1916 y 1939, con una interrupción de un año tras el estallido de la Guerra Civil. Gracias al empeño de quien fuera tesorero del colegio, Antonio Padilla, de recopilar historias de la profesión con motivo de la celebración del centenario del Colegio de Enfermería de Cádiz, la trayectoria de esta revista se pudo rescatar de las hemerotecas encuadernándolas en varios tomos. No obstante, las publicaciones originales se encuentran depositadas en la Biblioteca Pública Provincial bajo estrictas medidas de seguridad y conservación. Eso sí, al alcance de cualquier persona que quiera indagar en sus páginas y palpar con sus propios dedos las preocupaciones, los intereses y las reivindicaciones que se hacían en la época. Y en este sentido llama la atención que las inquietudes distan muy poco de las actuales. La defensa a ultranza de la profesión, su dignificación, la lucha contra el intrusismo y la importancia de la colegiación para unificar fuerzas son los temas estrella del Practicante Gaditano, desde su primer número hasta el final de su existencia. Yo no sé si yo he encontrado al Practicante Gaditano, el Practicante Gaditano me ha encontrado a mí, porque ha sido todo un descubrimiento. Es curioso porque aquí en el colegio, en el centenario, se estableció una encuadernación de toda una revista de 2 décadas aproximadamente, pero el poderla encontrar en el depósito legal de la Biblioteca Provincial ha sido mucho más emocionante, ¿no? Nos damos cuenta de que el primer boletín se imprime en noviembre del 1916, es decir, se acaba de cumplir el centenario. Lo que sí está recogido y detallado y listado incluso son los practicantes que trabajaban en las compañías navieras. Eso sí tiene mucha relevancia. Y también otro sector importante de esa época era el sector de los practicantes militares. Son los 3 sectores básicamente más detallados en los boletines. Entonces, en cuanto a la beneficencia, ya te digo, estoy más bien en estudio porque no detalla demasiado. Lo que sí es curioso es que en el primer boletín ya reconocen que gracias, diríamos, a los practicantes y a la asociación de practicantes se encuentra, gracias a ella está funcionando la beneficencia, ¿no? Y por otro lado, la naviera es también muy curioso, la importancia que tenía el trabajo de los practicantes en los barcos y por supuesto los practicantes militares que en esas primeras décadas del siglo es cuando comienzan a desarrollar su graduación militar dentro de lo que es la sanidad militar, ¿no? Es curioso cómo hace ya un siglo había una inquietud que todavía a lo largo del tiempo se mantiene, bueno, varias inquietudes. Una de ellas es en la declaración de intenciones de ese primer boletín, es el conocimiento, el compartir el conocimiento científico de alguna manera, y evidentemente en esa época era quizá la mejor manera dentro de los profesionales. Por otro lado, era también el poder unir fuerzas para los problemas laborales que se pudieran dar. Y en este caso es muy curioso porque había una importante preocupación por el intrusismo. El intrusismo en esa época estaba protagonizado por los llamados topiqueros. Los topiqueros eran pues los que aplicaban esos productos tópicos, por las curanderas, y más adelante en algunas incluso encontramos sentencias contra curanderas,
y sobre todo también una gran preocupación legal sobre el reconocimiento de la carrera de enfermera. Ahí encontramos a lo largo de las diferentes publicaciones ciertos escritos con bastante agresividad verbal sobre el reconocimiento de las enfermeras, que esa carrera de enfermera en realidad se legalizó por una petición de las siervas de María, que eran unas religiosas que llevaban ejerciendo pues la profesión de enfermera hospitalaria durante mucho tiempo. Pero evidentemente pues ellos encontraban pues una competitividad profesional que le hacía rebelarse contra ellos y manifestarlo abiertamente, incluso cartas al gobierno y a quien hiciera falta con tal de reivindicarlo. Independientemente de eso, pues había algo muy curioso que también a lo largo de la revista lo vamos viendo, que era una parte de crónicas, las crónicas de los propios profesionales, y desde nacimientos, fallecimientos, incluso enfermedades, se deseaba la recuperación a un compañero que estuviera enfermo, los accidentes en las navieras, incluso algún fallecimiento por naufragio de algún compañero. Cualquier cosa que hoy en día lo pasamos inadvertido, ¿no? Que incluso nosotros mismos colgamos en redes sociales, aquello formaba parte un poco de la última parte de esa revista como crónicas de los profesionales. El nacimiento de la revista responde a la necesidad de contar con un medio de información para hacer llegar a los colegiados las noticias de interés general para la profesión, en un contexto especialmente marcado por la proliferación de este tipo de formatos. El enorme valor que se le daba a estas publicaciones se deja ya patente en el primer número, donde se la define como un paño de lágrimas donde depositar nuestras fuerzas, donde dejar grabado con letras animosas nuestro buen ánimo para engrandecer la clase, para llevarla al terreno práctico de nuestra misión y para procurarla el sitio que le corresponde. En el 1900 fue cuando se creó la Asociación de Practicantes, está registrado, con el objetivo en aquel momento de la mejora de clase. Posteriormente damos por hecho que habría numerosas reuniones, numerosos compañeros y profesionales que tenían la inquietud, en cierto modo, de agruparse, de conseguir esa mejora de la clase, y con este fin es cuando nace, y además como medio de divulgación, nace el Boletín del Practicante Gaditano. En ese momento el presidente era Fernando Ceballos y Cerezo, y el director de la revista era Julio Cavilla, que posteriormente fue también presidente del colegio, es decir, bueno, pues me imagino que eran un poco los líderes de esa asociación. Primero, incluso solamente en forma, van cambiando los formatos, el tamaño, las portadas, la publicidad. O sea que es curioso cómo a lo largo de 20 años se modifica incluso el precio, ¿no? El primer boletín empieza con 6 pesetas, pero sin embargo sí se mantiene a lo largo del tiempo, diríamos, los objetivos, la inquietud por la profesión, por mejorar la profesión, por investigar, por unir a los profesionales, por crear esa red asociativa dentro de lo que ahora es enfermería. Me ha impactado porque supongo que en aquella época el hecho de publicar mensualmente una revista cuando los medios de comunicación y las informaciones eran mucho más lentas, creo que era un trabajo verdaderamente admirable para el momento en el que estamos viendo. Los ejemplares del Practicante Gaditano, la primera revista de la enfermería gaditana, descansan en la Biblioteca Provincial y próximamente se procederá a su digitalización para garantizar su conservación y ampliar las posibilidades de consulta. Para nosotros es un placer tener aquí a profesionales investigando nuestros fondos.
Es una satisfacción para cualquier bibliotecario poder satisfacer las necesidades de investigación y de información que tengan otros colectivos. Es muy interesante la labor que hacéis con respecto a esto y bueno, para mí personalmente como directora, pues ya os digo, encantada de poderos ofrecer lo que tenemos en nuestro fondo y de que le saquéis partido a esta investigación. La obra que estáis consultando es una publicación periódica de principios del siglo XX y esa, como tantas otras que tenemos en nuestro fondo, pues están en unos depósitos, tienen control de temperatura y humedad, están en unas cajas con pH neutro, o sea que es un papel no ácido el que las protege, y con puertas ignífugas. Tienen una conservación especial porque todo lo anterior a 1958, nosotros hemos puesto hasta el 60, porque en 1958 es cuando empezó la ley de depósito legal y empezó ya a cumplirse con más interés por parte de los editores la entrega de ejemplares de todo lo que editaban, y todo lo anterior a esa fecha, como no estaba muy regulado el tema de la entrega de los ejemplares, se considera patrimonio y por supuesto tenemos obligación de conservar ejemplares. Por eso estáis viendo en esta sala, que es la sala de investigadores, donde está el fondo local, que las estanterías no son de libre acceso como habéis visto por ejemplo en la planta de préstamos, porque estas tienen una protección especial. Ha sido algo como decir, yo esto tengo que conocerlo hasta el final y saber todo lo que en aquel momento se pensaba y se escribía en la profesión. De esta manera y con estos contenidos comenzó a rodar la primera revista editada en el Colegio de Cádiz, desde la que se luchó por unificar la profesión y por conseguir el reconocimiento de la misma por parte de las distintas administraciones y de la propia población.